Hola, ¿qué tal? Les saluda Jesús Luque. Bienvenidos al tutorial número 23 del curso Java desde cero. El día de hoy vamos a ver un tutorial que en realidad va a ser bastante práctico. Lo he titulado pues Programación orientada a objetos en acción, debido a que vamos a programar una o dos clases en las cuales se muestran todos los conceptos que hemos estado viendo hasta el día de hoy. Como digo, será bastante práctico. Y bueno, y comentarles aparte otro tema, que era que solo voy a poder estar subiendo videotutoriales una vez por semana, que por lo general serán los miércoles o jueves. Debido a temas de trabajo, pues que estoy con el tiempo bastante escaso, pero de todas maneras seguiré subiendo los videos, así que no se preocupen, ¿sí? Bien, pues ya estamos aquí en NetBeans, y lo que vamos a hacer es, vamos a crear aquí un paquete nuevo, el cual lo vamos a dedicar exclusivamente para este tutorial, y le vamos a llamar, por ejemplo, Java Action, ¿sí? Y ahí vamos a crear nuestra primera clase, Java Class. Y lo que vamos a crear es una clase que simule un reloj, en el cual pues vamos a almacenar las horas, los minutos y los segundos. Entonces le vamos a poner de nombre a nuestra clase reloj, por ejemplo. Y aquí tenemos nuestra clase reloj. Bien, como dijimos, vamos a manejar minutos, segundos y las horas, obviamente, ¿cierto? Y directamente pues ya colocamos nuestras variables como privadas por la recomendación que habíamos dicho, ¿cierto? Que nuestras variables deberían de ser privadas, nuestras variables de instancia. Tenemos ahí, bueno, aquí me he equivocado, minuto y finalmente private int segundo. Bien, hasta ahí tenemos nuestras tres variables. Obviamente las horas van a ir en un rango de 0 a 23, ¿cierto? Los minutos van en el rango de 0 a 59 y los segundos van a ir en el rango de 0 a 59 también. ¿Sí? Bueno, ya tenemos esto, vamos a alinearlo perfectamente y listo. Bien, ahora lo que nos falta es un método para poder establecer estos tres datos. El primero vamos a hacer un enfoque y luego vamos a hacer un siguiente enfoque, mejorado por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es necesitamos un método. Y como es un método que va a ser accedido del exterior, pues necesitamos que sea público. Luego este método no devuelve nada, void, y le vamos a llamar al método establecer tiempo. Bien, ahora como necesitamos establecerle valores a estos números, a estas variables, int, lo que necesitamos es que el método reciba parámetros, ¿cierto? Y dijimos que los parámetros se colocan dentro de las paréntesis, y si eran varios, lo único que hacíamos era separarlos por coma. Tenemos int h para la hora, int m para los minutos y int s para los segundos. Y ahora lo que tenemos que hacer es asignarle pues a la hora un valor, al minuto otro valor y al segundo otro valor, ¿cierto? Bien, esos valores que vamos a asignarles, vamos a ver cuáles son. Bien, está aquí, esto se ha ido por ahí, no sé por qué. Bien, ahí está. Tenemos int hora, minuto y segundo. Lo que vamos a hacer es, no podemos asignarle el valor así directamente, ¿cierto? No podemos ponerle hora, por ejemplo, igual a h. ¿Por qué? Porque si le pasamos, por ejemplo, un valor 50, eso es una hora incorrecta, ¿cierto? Entonces aquí lo que vamos a hacer es verificar que el valor que pasemos aquí en el parámetro sea un valor adecuado, es decir, de 0 a 23. Y eso podemos hacerlo rápidamente con el operador ternario. Eso ya lo habíamos visto. Entonces vamos a encerrar todo entre paréntesis y vamos a empezar a preguntar. Recuerden que el operador ternario teníamos una condición, lo separamos por el signo de interrogación. Aquí venía lo que haríamos si es que la condición fuera verdadera. Separamos por dos puntos y aquí iría la condición o el valor o lo que quisiéramos hacer cuando la condición sea falsa. Y aquí pues ¿qué vamos a preguntar? Primero que h tiene que ser mayor o igual que ¿cuánto? H mayor o igual que 0, ¿cierto? Y además h tiene que ser menor o igual que 23, ¿cierto? Bien, 23. Podríamos poner menor que 24 también.
¿sí? Da lo mismo, ¿sí? El enfoque es exactamente igual, ya depende cómo quieran colocarlo. Bien, si cumple que h está en el rango de 0 hasta el 23, ¿sí? Porque estamos poniendo aquí menor a 24, ¿qué valor le vamos a asignar ahora? Pues el valor que le estamos pasando aquí, ¿sí? O sea, h. Si no cumpliera, o sea, es un valor incorrecto, para no dejarlo con ningún valor, o sea, para no dejarlo sin valor ahora, le vamos a asignar el valor de 0. Y de esta manera vamos a tener nuestro valor, ¿sí? A ver, ¿qué me dice aquí? Tatán, tatán. Bueno, aquí como vemos, me ha sobrado este de aquí, ¿sí? Bien. Y para los minutos vamos a hacer algo muy similar, ¿cierto? Encerramos todo entre paréntesis y vamos a preguntar aquí lo primero. En este caso preguntaríamos por los minutos. El minuto tiene que ser mayor o igual que 0 y tiene que ser menor que 60, ¿cierto? Como estamos trabajando con enteros, podemos poner menor a 60 sin ningún problema. Si eso fuera cierto, le asignamos a la variable minuto m. En caso contrario, le asignamos el valor de 0. Y pues para los segundos exactamente igual, ¿cierto? Entonces aquí lo único que vamos a hacer es un copy-paste para no tardar. Y aquí vamos a cambiar en vez de la m, la s. Sí, porque minutos y segundos van a ir siempre en el mismo rango de 0 a 59. Bien, pues ya está. De esta manera estamos estableciendo un tiempo que sea correcto, ¿cierto? Las horas que sea de 0 a 23, los minutos y los segundos de 0 a 59. Bien, nos faltaría un método para mostrar la hora. Y como va a ser un método que va a ser accedido del exterior, pues tenía que ser public. En este caso, este método no va a ser la impresión, lo que va a hacer es va a retornar la cadena. Así, quien reciba la cadena, pues va a hacer lo que quiera con esa cadena, ¿cierto? Eso es algo más correcto, ¿sí? Devolver la cadena y ya quien lo recibe, pues se encarga de formatearlo, verla como él se le antoje. Y en este caso vamos a ponerle mostrar tiempo mejor, ¿sí? Porque ahora mostrar tiempo formato 24 horas, por ejemplo. Formato 24 horas. ¿Sí? Y para esto vamos a aplicar lo que es el return. ¿Por qué tenemos que utilizar return? Porque este método va a devolver un string, ¿cierto? Y dijimos que si un método va a retornar string, retornamos el valor mediante la palabra clave return. Y como vamos a retornar un string, tenemos que devolver pues un string. Ahora, vamos a formatear nuestra hora. Toda nuestra hora, nuestro minuto y nuestro segundo para que nos devuelva todo esto. Y lo vamos a hacer como aparecen en los relojes digitales. En este caso, la clase string tiene un método llamado format. Y como vemos, estoy llamando al método directamente desde la clase string. ¿Qué quiere decir ya inmediatamente? Que format es un método de qué tipo? Estático, ¿cierto? Porque estamos llamando desde la clase. Bien, como vemos, los conceptos que hemos aprendido en los tutoriales anteriores nos sirven ahora para poder ya leer nuestros códigos. En este caso, este método format recibe dos parámetros o uno, dependiendo del caso. En este caso vamos a aplicar algo que se llaman comodines para esto. Y necesitamos pasar un comodín de tipo numérico. En este caso, vamos a pasar ahí 2 puntos para que salgan los otros dos números. Otro numérico, que es porcentaje de. Y finalmente otro numérico. Y aquí lo que vamos a pasar es la hora, coma los minutos, coma los segundos, ¿sí? Ahora les explico esto. Cada uno de estos porcentaje de se convierte como un parámetro o un comodín. Si ponemos este símbolo de porcentaje, hay varios, no solo de. En este caso con D le estamos diciendo que sea un valor numérico. Si estamos poniendo 1 aquí, aquí después de este primer parámetro, tenemos que poner un segundo parámetro que se interpretaría como este de aquí. Hora reemplazaría a este porcentaje de. Vemos que luego estoy poniendo otro porcentaje de. Por lo tanto, necesitamos ponerle otro parámetro a este método format. En este caso, minuto va a entrar aquí. Y luego finalmente tenemos otro porcentaje de. Entonces nos hace falta un parámetro más, que en este caso es segundo, para que su valor se reemplace aquí.
De esta manera trabaja este método format, ¿sí? En base a estos comodines que se tienen que interpretar como parámetros adicionales. A medida que vamos poniendo más, pues necesitamos otro más, si no vamos a tener problemas de ejecución. Bien, de esta manera tenemos nuestra clase reloj, mostrar tiempo. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a crear una clase, new java class, y en este caso le vamos a llamar test reloj. Aquí está. Para que sea una clase ejecutable, recuerden que nos falta un método especial, el main, ¿cierto? Y ya tenemos nuestro método main. Y lo que vamos a hacer es crear nuestro objeto de la clase reloj. En este caso, reloj, le vamos a llamar también reloj en minúsculas. Y aquí tenemos new reloj. Como vemos, no hemos definido constructores ni nada. Como dije, vamos a ir avanzando poco a poco hasta tener una clase sólida. Y lo que vamos a hacer es, en la clase reloj, vamos a establecer el tiempo. Reloj, punto. Y ahí nos aparece ya nuestro método de establecer tiempo. Como vemos, aquí nos aparecen los parámetros in h, in m y in s, que significan hora, minuto y segundo. Pues le damos doble clic ahí y ya tenemos. Para ahora le vamos a pasar, por ejemplo, 12, para los minutos 45 y para los segundos 58. Finalmente, para mostrar, dijimos que nuestra clase nos proveía un método que se llamaba mostrar tiempo formato 24 horas, pero este nos devolvía un string, ¿cierto? Aquí tenemos, ¿sí? Este método nos devuelve un string, lo acabamos de programar, de hecho. Le doy doble clic, este string que devuelve se convierte en argumento para este método println que recibe un string de parámetros, ¿cierto? Entonces funciona a la perfección, vamos a ejecutarlo. Y tenemos esto de aquí, 12, 45 y 58. Y vamos a ponerle 1. Y aquí, por ejemplo, 5. ¿Sí? La hora 1, los minutos 5 y el segundo 58. Le damos otra vez a ejecutar. Y vemos que me sale 1, 5, 58. Bien, ahora me gustaría que salga aquí con 2 dígitos, ¿sí? En vez de 1 que me salga 0,1 y en vez de 5 que salga 0,5. ¿Cómo hacemos eso? Bien, pues aquí lo único que tenemos que hacer es modificar esto de aquí. Aquí le estamos diciendo que va a venir un número entero. Ahora, yo quiero que ese número esté formateado con 2 dígitos. Para eso lo vamos a poner de la siguiente manera. Le ponemos 0,2 y le estamos diciendo que va a venir de 2 dígitos este número de aquí. Aquí le ponemos igual 0,2 y finalmente aquí también 2. De esta manera el número que viene serán de 2 dígitos, ¿cierto? Si es que no tuviera, aquí se va a rellenar con un 0. Entonces vamos a probarlo. Vamos a ejecutar la clase. Y tenemos pues aquí ya el formato de 2 dígitos. De todas maneras, de recomendación, pues busquen en la documentación de Java el string format, ¿cierto? El método format de las clases string. Ya les había mostrado en qué ruta estaba la documentación de Java, ¿sí? Les proporcioné incluso cómo acceder a la documentación de Java 8, de Java 7, de Java 6. Es tan simple como buscar la clase string y dentro de la clase string el método format. Y ahí van a encontrar todos estos comodines, estos modificadores, ¿sí? Buscarlo y van a ver que se puede hacer más cosas con string format. Bien, ahora vamos a colocar aquí otro método más. Le hemos puesto en formato 24 horas. ¿Y qué pasa si quiero un método o al menos mostrar la hora en formato de 12 horas y que nos salga AM, PM? ¿Sí? Entonces vamos a añadir aquí otro método, ¿cierto? Public string mostrar tiempo formato 12 horas. Ya está nuestro método. Aquí que nos falta mayúsculas, ¿cierto? Bien. Y va a ser algo parecido a esto. También va a retornar un string, obviamente. También vamos a utilizar el método format de la clase string, ¿cierto? Bien, y vamos a hacer algo parecido. Tendríamos que aquí iría en el primer parámetro porcentaje de, en este caso como es formato de 12 horas, cuando salga la 1 y cuarto pues saldrá 1 y no 0,1, ¿cierto? Entonces ahí no le ponemos 0,2D.
Ahora luego los minutos sí que deberían aparecer en 2 dígitos. Entonces a 2 dígitos. Y finalmente los segundos, que también quiero que se muestren a 2 dígitos. Bien, como vemos hemos añadido 3 comodines, 1, 2, 3, y nos faltarían 3 parámetros, ¿cierto? Uno sería para la hora, aquí iría para los minutos y aquí irían para los segundos. Bien, los minutos se van a mostrar tal cual, ¿sí? Y ahora nos faltarían los segundos. Bueno, segundos también, ¿sí? Los segundos no hay nada especial en realidad. Bien, ahora, el problema va a ser en la hora. La hora, por ejemplo, si son las 17 horas, ¿eso a qué equivale? A las 5 de la tarde, ¿cierto? Entonces hay que hacer esa conversión ahí. Este lado, en ese, justo donde está el cursor, hay que llevar a cabo esa conversión. Y lo vamos a hacer también con el operador ternario. Y lo que vamos a preguntar en el operador ternario es, primero, si es que la hora es igual a 0 o si la hora fuera igual a 12, ¿qué valor tiene que mostrar? Va a mostrar las 12 horas. Sí, porque las 0 horas en realidad es para nosotros las 12, ¿sí? Sea de la AM o PM, ¿cierto? Aquí está, AM y PM. En este caso, y si no fuera así, ¿qué va a mostrar? Pues va a mostrar la hora, ¿cierto? Va a mostrar la hora. Pero a ver, si muestra la hora así como está, ¿qué va a pasar? Que si, por ejemplo, tenemos el valor 17 para ahora, aquí viene, esto está preguntando, ¿17 es igual a 0? Pues no. ¿17 es igual a 12? Pues no. Esto de aquí no se cumple, entonces no va a mostrar 12, que va a mostrar la hora, que en este caso sería 17. Pero yo no quiero que muestre 17, quiero que muestre las 5. Entonces vamos a hacer algo como esto. Ahora le vamos a hacer un módulo 12. Ahora, ¿por qué? Hacer un módulo es como hacer una división entera, ¿cierto? Y nos devuelve, el resultado de esto sería el resto de la división. Bien. Ahora, si dividimos, por ejemplo, 1 entre 12, ¿cuánto nos da? 0. El resto sería 1, ¿cierto? Bien, si dividimos 6 entre 12, ¿cuánto nos da? Sería 0 y nos da de resto 6. Solo nos va a dar un valor diferente cuando sea igual a 12 o mayor a 12, ¿cierto? Bien, en este caso, como estamos controlando el 12 aquí, nos olvidamos del valor 12. Pero, por ejemplo, y para el valor 13, si dividimos 13 entre 12, ¿cuánto nos da? 13 entre 12 contiene a 1, ¿cierto? 1 por 12 es 12. Más 1 sería 13. Ese 1 sería el resto, que es justamente la hora. 13 convertido a formato de 12 horas sería 1. Ahora, por ejemplo, si yo divido 14, ¿sí? Son las 14 horas. 14 entre 12 nos va a dar a 1. De resto nos da 2. Pues es exactamente lo que queremos, ¿cierto? Probarlo con el valor 20, por ejemplo. Las 20 horas son las 8. 20 dividido entre 12 a 1. Pero para llegar de 12 a 20 nos faltan 8, ¿cierto? Pues es justo la hora que queremos. Entonces se aplica a la perfección lo del módulo. Y de esta manera tenemos nuestro formato. Ahora, ¿qué nos falta aquí? Vamos a ejecutarlo primero antes de seguirlo poniendo más complejo. Y aquí vamos a poner otra vez. Y aquí vamos a usar el método reloj.mostrar formato mostrar tiempo en formato de 12 horas, ¿cierto? Aquí está. Y ejecutamos. Y aquí vemos la hora en los distintos formatos. Ahora, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, las 17 horas. Lo vamos a ejecutar. Vemos que aquí me sale que son las 17 con 5 con 58 segundos. Y aquí nos sale pues las 5 con 05 con 58. Le vamos a poner aquí, por ejemplo, las 23. La vamos a ejecutar y me da que son las 11 de la noche. Bueno, aquí que nos falta para saber que es 11 de la noche, 11 de la mañana, si es AM o PM, ¿cierto? Bien, ahora vamos a completar eso. Pero primero vamos a darle, por ejemplo, las 230 horas. Lo vamos a ejecutar y como vemos, lo ha convertido. 230 horas, como no es un valor correcto, me está mostrando
0, 0, ¿sí? Entonces de esa manera ha sido la conversión. Le asigno un valor, en este caso 0. Y habíamos dicho que aquí porque sale 12, ¿se acuerdan? Aquí en la clase hemos dicho que si la hora es 0 o la hora es 12, va a mostrar siempre las 12. 12 de la mañana o 12 de la tarde, ¿cierto? Ahora lo que nos falta es añadir eso. Entonces aquí en el string format vamos a hacer un espacio y vamos a insertar esta vez no un número, sino una cadena. En este caso S. Necesitamos el comodín porcentaje S. S viene de string. Y como vemos, si estamos añadiendo al final de esto un parámetro más, pues aquí nos falta nuestro string, ¿cierto? Porque va a esperar ese parámetro, espera un string. Y ese string pues, va a ser AM o PM. Lo que pasa es que tenemos que saber cuándo mostrar AM y cuándo mostrar PM. Y también lo vamos a hacer con el operador ternario. Y eso creo que es fácil de hacer, ¿cierto? Lo único, si la hora es menor a 12, ¿qué tiene que mostrar? A ver aquí. Se me perdió el signo de interrogación. Mostraría AM. En caso contrario, ¿qué va a mostrar? Pues PM. Simple, ¿cierto? Está preguntando aquí la hora. Si es menor a 12, pues es de mañana. Y si es mayor de 12 o 12 en adelante, va a ser PM. Vamos a ejecutarlo. Aquí. Y ya lo tenemos, ¿sí? Son las 12. Son los 5 minutos de las 12, ¿cierto? Aquí si ponemos, por ejemplo, las 23 horas, ejecutamos y tenemos que es las 11 p.m. de la noche. Si aquí cambio, en vez de esto pongo 11, ejecutamos, me sale que son las 11 de la mañana. Bien, de esta manera hemos hecho nuestra primera clase. Bien, antes de pasar a mejorar nuestra clase, la que hemos creado ahora, es una clase bastante básica, quiero mostrarles algo. Aquí como algo aparte, ¿sí? Bien, fin. Bien, aquí cuando usamos el println para imprimir un valor, si le pasamos un valor texto, se imprime un texto, ¿cierto? Si le pasamos un número, se imprime el número. ¿Qué pasa si le pasamos un objeto? En este caso tenemos aquí nuestro objeto reloj, tal cual. ¿Qué se imprime? Porque aquí tenemos que nuestro clase reloj tiene variables y tiene métodos. ¿Qué hace Java? O sea, ¿cómo sabe qué es lo que tiene que imprimir aquí cuando estamos diciendo imprímeme este objeto? Vamos a ejecutarlo y van a ver el resultado. Y vemos que me imprime esto de aquí, ¿cierto? Me está diciendo el nombre de la clase, el paquete, Java Action, punto, el nombre de la clase, reloj, lo hemos definido ahí está, reloj.java, arroba, y esto de aquí. Esto de aquí es una posición en memoria. Bien, ¿qué pasa si yo quiero que en vez de que se imprima eso extraño, ¿sí? Esto que parece élfico, pues se imprima pues la hora, por ejemplo? Bien, les voy a enseñar cómo hacer esto. Cuando nosotros imprimimos un valor, en este caso un objeto, implícitamente Java llama a un método que se llama toString, que es este de aquí. Vamos a mostrar. Public string toString. Este método ya está definido por Java. Y aquí me dice, bueno, me está marcando un error porque obviamente este método retorna string. Y hay que retornar un string, ¿cierto? Por ejemplo, ahí de momento. Va a retornar un string. Veamos qué me dice aquí. Me dice add @override annotation. Vamos a hacerle caso y vamos a añadir esto. Como vemos, de esta manera desaparece el error. Este método está definido en las superclases. Recuerdan que todas nuestras clases derivan de una clase o heredan, ¿sí? Que es la palabra correcta. Heredan de una clase que es la clase object. Esa es la superclase. De ahí heredan todas las clases de Java. Entonces ahí están definidas este método, el toString, que nos sirve justo para imprimir esto. Ahora les voy a mostrar algo. Voy a poner esto aquí en toString. Y aquí vamos a ejecutar esto. Y vemos lo que se ha impreso, SSS. Como vemos de aquí decimos de dónde ha salido este valor SS, ¿cierto? Yo no he llamado a este método toString en ningún momento. Aquí lo único que estoy diciendo, imprímeme
este objeto. Y lo que ha hecho es imprimir lo que está justo aquí dentro de este método toString. Pues, ¿qué es lo que está haciendo Java? Cuando nosotros intentamos imprimir el valor de un objeto directamente, lo que hace es implícitamente va a agarrar y va a llamar este método de aquí que se llama toString. Entonces aquí de esta manera podemos indicarle que devuelva la hora, ¿cierto? Bien. Aquí esto ya lo tenemos, ¿cierto? No vamos a agarrar y vamos a copiar el texto. Imagínense que luego queremos cambiar el formato, no vamos a cambiar aquí, o sea, me refiero a esto. No van a hacer esto. Control C, Control V. Si algún día se tuviera que cambiar la lógica y habría que mostrar digamos, la hora de otra manera, tendríamos que cambiar aquí y aquí, ¿cierto? Eso no sería lo correcto. Si ya tenemos un método que nos hace eso, pues directamente vamos a llamar al método. En este caso, mostrar tiempo, formato 12 horas, ¿cierto? Y aquí vamos a usar el tiempo en formato 12 horas. De esta manera, si alguna vez tenemos que cambiar nuestro código, pues solo cambiamos aquí. Y aquí esto, como está llamando al método, ya no tenemos que hacer ningún cambio. Esto lo vamos a guardar, lo vamos a ejecutar. Y como vemos, al momento de imprimir nuestro objeto, ya se nos imprime ahora la hora. ¿Gracias a qué? Al método toString. Entonces este método lo podemos sobreescribir para que nosotros mostrar nuestros propios textos en lo que quisiéramos de una clase en particular. En este caso estamos sobreescribiéndolo para que se muestre la hora en formato de 12 horas. Bien, de momento ya tenemos nuestra clase terminada, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es mejorarla. Aquí, por ejemplo, estamos creando nuestro nuevo objeto reloj y hemos llamado a este método establecer tiempo para asignarle valores a la hora, al minuto y al segundo. Algo que nos falta obviamente que son los constructores, ¿cierto? Nuestra clase no tiene constructor. Bueno, no tiene un constructor explícito, ¿cierto? Habíamos visto en el tutorial anterior que si no definimos ningún constructor, el compilador nos define uno en el cual se encarga de inicializar las variables a los valores por defecto. En este caso, como son enteros todos, les da el valor de 0. Pues bien, ahora vamos a poner nuestro constructor. Vamos a poner aquí arriba mismo y vamos a hacerlo de la manera rápida. Insert code, constructor, seleccionamos los tres y generate. Y como vemos tenemos aquí nuestro constructor, ¿cierto? Un constructor en el cual le pasamos los tres parámetros, la hora, el minuto y el segundo, y asignamos a nuestras variables de instancia hora, minuto y segundo lo que pasemos por parámetro. Vean que aquí se está usando el this, ¿cierto? ¿Por qué estamos utilizando el this? Recuerdan que habíamos visto que cuando utilizamos una variable con el mismo nombre de nuestra variable de instancia, podría ser una variable local o un parámetro, con el mismo nombre de nuestra variable de instancia, lo que se produce es se autooculta, ¿cierto? Se oculta. Y para poder acceder a dicha variable de instancia, teníamos que utilizar la palabra clave this. Y pues de esta manera tenemos un constructor en el cual podemos definir la hora, el minuto y el segundo para nuestras variables de instancia. Bien, pero podemos definir otro tipo de constructor. Por ejemplo, cuando queremos solo la hora, cuando queremos solo el minuto o cuando queremos el segundo, ¿cierto? Bien, pues vamos a hacer eso entonces. Vean que aquí ya me está marcando un error y me sale esto, ¿sí? Que el constructor este de aquí pues no está definido, ¿cierto? Me está pidiendo los argumentos, los tres argumentos, y eso lo habíamos mencionado también. Cuando nosotros definimos un constructor, el constructor por defecto que no tiene parámetros, ya el compilador no los proporciona. Así que hay que nosotros crear el constructor. En este caso vamos a declarar ese constructor sin ningún parámetro. ¿Sí? Puede haber algún caso pues que nosotros no quisiéramos ningún parámetro al momento de construir nuestro objeto. En este caso, ¿qué podemos hacer? Palo y reloj. Podemos hacer que hora sea igual así a 0, minuto también y segundo también. O podemos hacerlo de la siguiente manera. Hay una forma de llamar al constructor y es this. Cuando estamos dentro de un constructor, y de hecho tenemos varios constructores, podemos utilizar de esta manera this y
paréntesis. De esta manera estamos invocando a un constructor. ¿A qué constructor? En este caso vamos a invocar a este constructor, el cual recibe los 3 parámetros y solo que a esos parámetros le estamos pasando 0. De esta manera, cuando se construye un objeto, vamos a guardar primero, se construye un objeto, como vemos ya desaparece el error. Si se construye de esta manera, al momento de crearse el objeto va a llamar a este constructor, ¿verdad? Porque no estamos pasándole nada aquí. Entonces esto va a llamar a otro constructor. ¿A cuál constructor? Al constructor que tenga 3 parámetros, 1, 2, 3, en este caso son enteros. Y vemos que aquí tenemos un constructor con los 3 parámetros, entonces invoca a este constructor. Y pues se encarga de asignar los valores 0, 0, 0 a estas variables. Bien, pero ¿qué pasa si queremos un constructor que me inicialice pues solo la hora, por ejemplo? Public reloj int hora. Podemos llamar a nuestro constructor también de 3 parámetros, ahí le pasamos hora, y a los otros valores que le pasamos, pues 0, 0, ¿verdad? Bien, vamos a definir otro constructor más para el caso en el que nosotros queramos crear nuestro objeto indicando las horas y los minutos, ¿verdad? Y lo único que hacemos es invocar nuevamente de nuestro constructor y le pasamos la hora, el minuto, y como segundo no lo tenemos, 0. Bien, con esto ya creo que ya tenemos nuestros constructores. Vamos a finalizar aquí. Bien, otra cosa que nos falta es, tenemos variables de instancia. Recuerden que habíamos visto los métodos get y set, ¿cierto? Bien, pues ahora para poder establecer valores a estas variables de instancia, vamos a crear los métodos set, ¿sí? Set, recuerdan que era para modificar o establecer algún valor de alguna variable de instancia. En este caso vamos a crear los set para estos de aquí. Y lo vamos a hacer pues aquí abajo, a ver. Y lo vamos a hacer de la manera rápida. Insert code, setter, y escogemos los 3. Generate, y ya tenemos nuestro set hora, set minuto y set segundo, ¿sí? Lo que pasa es que lo vamos a hacer no de esta manera, como vemos aquí en set hora, estamos poniendo una hora y directamente. Pero recuerdan que la hora tenía que caer en algún rango, ¿cierto? De 0 a 23. El minuto tenía que caer en un rango también de 0 a 59 y segundos también de 0 a 59. Y ese código ya lo tenemos creado, ¿verdad? Pues lo tenemos aquí. Y eso es lo que vamos a hacer. Esto de aquí, bueno, todo. Vamos a copiar todo. Esto de ahí. Vamos a copiar. Y vamos a dejar ahí. Control V. Obviamente aquí tiene que ser this hora. Sí, para acceder a la variable instancia, porque miren que aquí está el parámetro hora. Y este de aquí sería nuestro parámetro hora y parámetro hora. Y de esta manera nos estamos asegurando que la hora que establezcamos sea una hora correcta, ¿sí? Desde 0 a 23. Para el minuto pues va a ser exactamente lo mismo, ¿verdad? Pues vamos a hacerlo. Vamos a copiar todo esto, minuto, y lo vamos a hacer. Y aquí tendría que ser minuto, el parámetro, ¿sí? Nuestro parámetro se llama minuto, y aquí minuto. Y lo mismo para segundo. Aquí. Bien. Y aquí obviamente sería segundo, segundo y segundo. Listo, de esta manera tenemos los métodos para establecer la hora, el minuto y el segundo. Bien, ahora veamos aquí. Aquí en establecer tiempo tenemos el mismo código de lo que hace esto de aquí. No tiene sentido duplicar el código, ¿cierto? Bien, aquí lo único que vamos a hacer es, vamos a cambiar esto y vamos a poner
Ya que tenemos nuestro método setHora, pues que establezca la hora con el valor de h que está aquí, que establezca el minuto con el valor del minuto y que establezca el segundo con el parámetro s, ¿cierto? Para el segundo. Y con eso ya está nuestro nuevo método establecer tiempo, ¿sí? Ahora la lógica del establecer la hora y controlar los rangos están en los setters de dichas variables de instancia. Bien, ¿qué nos faltan? Los métodos get. Pues los métodos get los vamos a poner aquí al final. Otra vez, de la forma corta, insert code, los getters y todos los getters. Next. En este caso van a retornar directamente los valores, ¿sí? No vamos a hacer nada más, ¿sí? Ahí, estos quedan ahí tal cual se ha generado. Solo van a devolver el valor de hora, el get minuto nos devolverá el valor de minuto y get segundo pues nos devolverá el valor de segundo. Hasta ahí perfecto. Ahora vamos a seguir modificando nuestra clase. Bien, tenemos esto de aquí. En mostrar tiempo, formato 24 horas, estamos accediendo directamente a nuestras variables hora, minuto y segundo. Bien, ahora ya tenemos un método que se encarga de darnos el valor, ¿cierto? Get hora, get minuto y get segundo. ¿Por qué deberíamos utilizar estos métodos y no directamente la variable? Bien, es por un simple motivo. Cuando nosotros queremos controlar la forma en que se van a devolver los valores de nuestra variable de distancia, por lo general lo hacemos dentro de un método get, ¿sí? En base a eso es nosotros el que vamos a devolver dicho valor. Ahora, en este caso solo es retornar el simple valor de la variable, pero en algunos casos no va a ser así. Puede que retornemos el valor de la variable pero formateado en base a ciertas cosas. Por eso es recomendable utilizar lo que les había comentado, los métodos get para leer los valores de dichas variables. En este caso, pues vamos a hacerlo también así. Aquí estamos leyendo directamente, pues no, vamos a utilizar el método get, en este caso hora. Así si alguna vez cambiamos la forma en que vamos a presentar la hora, pues se hará directamente desde aquí. Ahora, vamos a el minuto y el segundo, ¿sí? De esta manera, cuando alguna vez si pasara, cambiáramos lo que les digo, el formato de presentación, solo tendríamos que modificar aquí y ya no tendríamos que estar buscando en los demás métodos donde estamos leyendo la variable para cambiarlo, ¿cierto? Es una manera fácil de después darle mantenimiento y aparte evitarnos errores, porque podemos cambiar ciertas cosas y olvidarnos algún trozo de código en el cual no hemos cambiado ese formato. Entonces de esta manera se hace mucho más fácil y aparte evitamos posibles errores en un futuro. Bien, ¿qué nos falta? Aquí hay que reemplazar, ¿cierto? Get hora, get hora, get hora, aquí minuto sería get minuto, segundo sería get segundo y aquí hora get hora, ¿cierto? Bien, guardamos y vamos a ejecutar de momento para ver si sigue funcionando. Bien, como vemos funciona todavía, ¿sí? No pasa nada. Vamos a darle un valor incorrecto de todas maneras para probarlo, Shift F6, y vemos que ha asignado pues las 0 horas, ¿cierto? Cuando se le asigna un valor incorrecto a la hora, nos asigna el valor de 0 a dicha hora. Vamos a cambiarlo para dejarlo correcto. Bien, antes de seguir avanzando, quiero mostrarles algo. Aquí en el constructor, aquí arriba, hemos visto que dentro de un constructor hemos llamado a otro constructor, ¿cierto? En este caso, siempre hemos llamado a este constructor, el que tiene todos los parámetros. Lo que pasa es que en algunos casos hemos puesto valores como 0 para los valores que no teníamos, ¿cierto? Aquí hora, por ejemplo, teníamos el valor para la hora, pero como no teníamos valores para los minutos y los segundos, aquí hemos puesto 0. Bien, miren lo que voy a hacer aquí. Vean que he escrito int x y inmediatamente me ha salido un error. ¿A qué se debe esto?
como vemos, int x es correcto, ¿cierto? Es una simple declaración de una variable entera, porque nos marca error. Bien, pues vamos a poner el cursor aquí y dice que la llamada debe ser, o sea, la llamada de este constructor debe ser la primera, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir? Que si esto lo invierto, no hay ningún problema. Como vemos, cuando invocamos a un constructor desde dentro de otro, tiene que ser la primera línea del método, en este caso del constructor. ¿Sí? Esta es la primera línea. Entonces, esa es la restricción. Bien, ahora vamos a pasar a otro tema, lo que es la composición. La composición es algo tan simple como que dentro de un objeto podemos tener otros objetos, ¿sí? Referencias a otros objetos. A eso se le llama composición. También se le suele llamar como la relación tiene un, ¿sí? Tiene un objeto de tal tipo, algo por el estilo. Bien, pues vamos a verlo. Y para esto vamos a hacer otro ejemplito en el cual necesitamos crear tres clases. Vamos a crear la clase fecha, la clase empleado y nuestra clase para que nos ayude a probar todo esto. Primero vamos a crear la clase fecha. New Java Class y en este caso pues fecha. Y la fecha va a tener tres variables privadas, tres variables de instancia. De tipo entero, una para controlar el mes, otra para controlar el día y otra para controlar el año. Y lo pongo así, año, porque no estoy acostumbrado y de hecho no se recomienda poner la letra ñ ni tildes, recuerdan en nuestros códigos. Bien, ¿qué nos falta? Nuestro constructor, ¿cierto? Pues lo vamos a hacer de la manera rápida otra vez. Insert code, constructor, seleccionamos los tres. Listo, tenemos nuestro constructor. Y ahí lo único que es, le vamos a pasar el mes, el día y el año. Bien, ¿podemos tener algún error ahí? Sí, podemos tener un error. Que pasemos algún día que no sea incorrecto, un mes que no sea correcto, perdón, y un año, pues nada, el año también, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? El mes, antes de asignarlo aquí, tenemos que comprobar que el mes sea correcto, ¿cierto? Bien, para eso vamos a utilizar un método, que lo vamos a llamar comprobar mes, por ejemplo. Me sale error, obviamente, porque directamente le estoy diciendo que voy a usar el método y no lo hemos definido, ¿cierto? Y le estoy aquí donde dice create method comprobar mes. Por cierto, para que me salga esto, solo he dado el cursor aquí y he presionado Alt Enter. ¿Sí? Presiono Alt Enter y me sale esto. Le doy doble clic y como vemos ya me crea mi método comprobar mes. Lo que pasa es que de momento me sale esto de la excepción, ¿cierto? Como no está implementado me dice eso, una excepción de que no está implementado. Este código lo borramos y luego vamos a meter nuestro propio código. Ahora, ¿qué nos falta? También nos falta comprobar el día. Pues para eso vamos a utilizar otro método que se llame comprobar día. Y nuevamente vamos a insertar el método, presionamos Alt Enter y le decimos que inserte nuestro método comprobar día. Finalizamos y arreglado. Aquí me marca error porque como vemos son métodos que retornan un valor entero. Nos falta que la sentencia return, ¿verdad? Bien, para comprobar el mes, ¿qué necesitamos? ¿Qué valores posibles puede tener mes? Desde 1 hasta 12, ¿verdad? Pues listo. If, y vamos a preguntar ahí. Si el mes es mayor a 0, es que es correcto. Y además que el mes sea menor o igual que ¿cuánto? 12. Si esto es verdad, pues nos va a retornar mes. Y aquí, si no fuera verdad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imprimir un mensajito que diga mes inválido. Mes inválido. Establecemos a 1. En 1 mejor. Bien. Y lo que vamos a hacer es retornamos pues 1.
¿sí? Aquí lo tenemos. Bien. Ahora, ¿qué nos falta? Comprobar el día. Pues vamos para allá. Para comprobar el día, lo primero que tenemos que saber es los días del mes, ¿cierto? Enero tiene, por ejemplo, 31 días. Febrero tiene 28, excepto los casos especiales, que cuando es bisiesto tiene 29. Y así, ¿cierto? Pues eso, ¿cómo lo vamos a manejar? Bien, hay varias formas de hacerlo. Yo lo voy a hacer usando un array. En este caso, vamos a poner días por mes y le vamos a asignar los valores de los días. Bien, ahora aquí viene un pequeño truco. Recuerden que los meses van desde el 1 al 12, ¿cierto? Pero el índice del array va desde 0 hacia adelante. Entonces, para el índice 0, o sea, para el primer elemento, lo vamos a dejar en 0 porque no nos interesa. Y a partir de ahí ya llenamos los valores de días para cada mes. En este caso, 31 para enero, 28 para febrero, 31 para marzo, 30 para abril, 31 para mayo, de ahí viene 31 para junio también. Julio, si no me equivoco, tiene 30. Bueno, no, esto está mal. Esto viene en calendario, es aquí 31, 30 y aquí es 31, 31. Ahí. Después de esto vienen los últimos 4 meses, que serían 30, 31, 30 y 31 para diciembre. Bueno, estas son la cantidad de días que tienen cada uno de los meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Bien, lo primero que hay que hacer es comprobar el valor de nuestro parámetro, ¿cierto? El día. ¿El día qué valores puede tener? Desde 0 hasta el día que marque esto de aquí, ¿verdad? Bien, pues eso vamos a ponerlo aquí. Necesitamos un if, obviamente. Y tenemos que preguntar que el día sea mayor a 0. Eso para empezar. Y luego, ¿qué tenemos que preguntar? El día tiene que ser menor o igual a ¿qué? A días por mes. ¿De qué mes? Pues de este mes, ¿verdad? Si tenemos el mes, por ejemplo, enero, mes tendría valor de 1. Entonces el valor de 1 venimos aquí a nuestro array y decimos cuántos días tiene el mes enero. Sería días por mes del índice 1. Justo este de aquí. Recuerden que este tiene el índice 0. Si es febrero aquí, pues febrero tendrá como mes, como valor, tendrá 2, ¿cierto? Y el índice sería 0, 1, 2, justo los días de febrero. Bien, si esto es correcto, lo que vamos a hacer es un return día, ¿sí? Si es que es correcto, va a retornar el día, ¿sí? Así que nuestro día está en este rango, o sea, está dentro de los números de días que tiene cada mes, no hay problema, se puede retornar el día sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, en el caso de febrero? Si para febrero le ponemos, por ejemplo, 29, cuando venga aquí la condición va a decir día es mayor que 0, sí, correcto. Día es menor que días por mes de febrero, pero si estamos poniendo 29, aquí es 28. Esto no se va a cumplir. Por lo tanto, no nos va a retornar esto, ¿cierto? Necesitamos comprobar primero que sea bisiesto para saber si se puede asignar 29 días o no se puede asignar 29 días. Ahora, ¿cómo hacemos eso de ahí? Bien, pues para saber si un año es bisiesto tenemos que ver ciertas cosas. Primero, los años bisiestos son divisibles entre 4. Por ejemplo, tenemos ahí 2008, 2012 son divisibles entre 4. Pero no todos. Si ese año, aparte de ser divisible entre 4, es divisible entre 100, entonces ese año
no es bisiesto. Y hay una excepción más. Si es que el número es divisible entre 400, entonces ese año sí que será bisiesto. Esto, visto en un diagrama de flujo, sería más o menos así. Vamos a hacer la pregunta de si el año es bisiesto o no. Y para eso hay que preguntar si el número es divisible, el año es divisible entre 4. Si es divisible, cuando le apliquemos el módulo nos va a dar 0, ¿verdad? Bien, pues si ese módulo contra 4, el año, lo hacemos módulo con 4 y nos da 0, quiere decir que sí sería bisiesto. Pero ahí tenemos que preguntar otra cosa. Recordemos que si el año es divisible entre 4, pero es también divisible entre 100, no sería bisiesto, ¿verdad? Bien, pues entonces aquí volvemos a hacer la pregunta. Si es que es divisible entre 100, si es que no es divisible entre 100, ese año sí que será bisiesto. Si fuera el caso de que no sea divisible, o sea que sí sea divisible entre 100, este año no sería bisiesto. Bien, aquí me ha faltado la flechita, ¿sí? Si es que es divisible entre 100, no es bisiesto. ¿Cuándo es bisiesto? Cuando es divisible entre 4 y cuando no es divisible entre 4. Otra forma también, aquellos años que son divisibles entre 400, también son años bisiestos. Entonces esto lo vamos a programar ahora en Java. Bien, pues aquí esta línea, la que vamos a poner aquí, solo se va a ejecutar en un caso, cuando los días no estén en este rango de días, ¿cierto? Pero nosotros solo queremos atrapar uno, el cual cuando tengamos el mes que sea febrero, cuando haya insertado que sea 29 días, y tenemos que verificar si es bisiesto ese año, nada más. Para esto tenemos un if. Y lo que vamos a preguntar es primero, si es que el mes que estamos evaluando es febrero y además el día es igual a 29, ¿sí? Solo en el caso de que sea 29, tenemos que preguntar si es bisiesto o no es bisiesto, ¿verdad? Bien, esto lo podemos hacer aquí debajo con un if o podemos hacerlo con otro i. Y aquí iría toda la comprobación de si el año es bisiesto. Pues lo vamos a hacer de esa manera. Habíamos dicho que un año es bisiesto si es que le aplicábamos un módulo 4 y nos daba 0, ¿cierto? Si era divisible entre 4. Bien, pero esto lo vamos a encerrar aquí. Porque aparte de que sea divisible entre 4, tenía que cumplir otra condición. La condición era que no sea divisible entre 100. El año módulo 100 diferente de 0. De esta manera estamos diciendo, si el mes es 2 y el día es 29 y el año es bisiesto, en este caso, vamos a ponerlo aquí ya directamente, vamos a retornar día. Le vamos a retornar este valor que sería correcto. Bien, ¿y qué nos falta? Aquí está el primer caso para el año bisiesto, ¿cierto? ¿Qué nos faltaría? Los años bisiestos también son cuando son divisibles entre 400. Entonces eso lo vamos a poner aquí también, aquí dentro. Y para eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como este es un caso, este de aquí entero es un caso, lo vamos a separar. Sería aquí el primer caso. Entonces, un año bisiesto, si se cumple es todo esto de ahí, o cuando el año sea divisible entre 400, ¿verdad? Entonces, solo en ese caso, el año sería bisiesto. Y si es así, pues ya retornamos el valor. Vamos a guardar. Y vemos que aquí nos sale un error. Vamos a guardarlo. A ver.
Bien, lo que nos falta es el return, por eso que nos marca un error aquí. Aquí tenemos que, si es que se cumple esto, nos va a retornar un valor. Si es que se cumple esto, va a retornar un valor. Pero ¿qué pasa si no cumple ni esto ni esto? Obviamente el método no retornaría nada, ¿cierto? Y este método, como vemos, retorna un int. Obligatoriamente tiene que haber un return en algún lado. Entonces, si no cumple ni esto ni esto, pues que retorne ¿qué? Pues le vamos a poner retorna 1, por ejemplo. Y se le asignaría al día el primer día del mes. Pero para esto vamos a avisarlo. Y entonces vamos a poner día inválido se estableció en 1. Y ya está. Ahora sí lo guardamos y desaparecieron los errores. Bueno, y para esto le vamos a añadir un método más, el toString, ¿recuerdan? Por si queremos imprimir nuestro objeto. En este caso sería toString. Y aquí lo único que vamos a hacer es, vamos a retornar un string formateado, y para eso utilizamos el string.format. ¿Recuerdan? El método format de la clase string. A ver, que me marca un error aquí. Vamos a ver qué dice. Que está esperando punto y coma. ¿Dónde espera punto y coma? Ah, vale. Aquí debería estar. No entiendo por qué marca error. Bueno, ahora lo vamos a hacer desaparecer. No se preocupen. Vamos a guardarlo. Y quizás sea que me sobra me falta una llave. A ver. No, está bien así. Bien, vamos a retornar un string y aquí lo que nos falta es nuestro parámetro. Pues vamos a hacer eso. Bien, lo que vamos a mostrar es el mes, el día y el año. Para eso recuerdan porcentaje de ahí porcentaje de, y de ahí porcentaje de. Pero lo vamos a separar ¿con qué? Con el símbolo de slash. Ahí tenemos 3 de comodines. Vamos a hacerlo en el formato día, mes, año o año, mes, día, el que queramos. En este caso lo vamos a hacer, pues primero a mí me gusta año, luego el mes, y luego el día. Ahora, ¿qué nos falta aquí? Pues miren, me he olvidado algo muy importante en el método. Recuerdan, para que un método sea método necesita que al costado derecho de su nombre los paréntesis, ¿sí? Miren, siempre se nos escapa alguna. Bien, de esta manera han desaparecido los errores y ya está. Creo que hemos terminado la clase. Ahora vamos a ir por la clase empleado. Y vamos a crear nuestra clase. Java class. Se va a llamar empleado. Listo. Aquí empleado, ¿qué va a tener? Vamos a tener pues variables privadas, que en este caso va a ser de tipo cadena, y vamos a almacenar el nombre. Aquí nombre y el apellido. Bien, pero esta vez vamos a declarar otro tipo de variables. Ahora veamos si se dan cuenta de esto. Private fecha nacimiento y private fecha contratación. Bien, a ver, me está marcando error aquí, que no encuentra la clase fecha. A ver, oh, bien, miren, tenía un pequeño error y he creado la clase con minúsculas, ¿sí? Recuerden que todas las clases se crean con mayúsculas, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, le vamos a cambiar esto, a lo mejor vamos a hacer un refactor, que es la mejor forma. Aquí entre fecha, refactor, le vamos a rename y le vamos a cambiar la F minúscula por F mayúscula, refactor, y ya me cambia todo, así de esa manera no se nos olvida ninguna. Y volvemos a nuestra clase empleado. Y ahora ya desapareció el error. Bien, como vemos, estamos declarando aquí dos variables, pero ¿cuál es el tipo? El tipo es
nuestra clase que acabamos de crear, nuestra clase fecha, ¿verdad? De esta manera vamos a almacenar pues el año, el día y el mes en el cual ha nacido este empleado y la fecha de contratación también de dicho empleado. ¿Qué nos falta en esta clase? Obviamente lo primero, lo más básico son nuestros constructores. Y para no estar tipeando tanto, insert code, constructor, seleccionamos todos, generate, y como vemos se crea perfectamente nuestro constructor, incluidos nuestros tipos de datos que son referencias, ¿cierto? Fecha. ¿Sí? Es un tipo clase, en este caso es un tipo referencia. Y vemos que se asigna sin ningún problema. Bien, aquí ya no tenemos que hacer verificaciones de fecha ni nada. Sí, obviamente, ¿por qué? Porque todo ya eso está comprobado pues aquí en nuestra clase fecha, ¿sí? Esa es la ventaja de la programación orientada a objetos. Lo que hemos programado aquí, sabemos que está bien. Aquí ya nos despreocupamos de esto. Nosotros solo utilizamos dicha clase mediante la utilización de objetos. Y nosotros solo utilizamos los métodos. No nos interesa cómo ha sido programado por dentro. Lo que nos interesa es que va a funcionar bien. Eso es lo que nos interesa. Bien, y aquí lo que nos falta es, vamos a poner el método toString para también cuando queramos imprimirlo, el objeto pues salga algo consistente y no algo élfico como habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Y aquí lo único que vamos a hacer es retornar otra vez una cadena formateada. ¿Sí? Hemos estado utilizando bastante este método format. Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a poner porcentaje S para poner una cadena. En este caso va a salir ahí el nombre, luego porcentaje S para el apellido, luego la fecha de nacimiento, 2 puntos, porcentaje S, y finalmente la fecha de contratación, 2 puntos, porcentaje S. Tenemos 4 de estos comodines. El primero es para el apellido, para el nombre, ¿cierto? El segundo es para el apellido. El tercero es para la fecha de nacimiento. Y el último es para la fecha de contratación. De esta manera nos aseguramos que al momento de imprimir nuestro objeto empleado pues salga de esta manera: el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento y la fecha de contratación. Bien, pues falta crear nuestra clase para probar todo esto, ¿cierto? Entonces la vamos a llamar test empleado. Y aquí, obviamente, como nuestra clase ejecutable, nuestro método main. Y lo que vamos a hacer es crear nuestro empleado. Vamos a ponerle emp1, por ejemplo, igual new empleado, ¿cierto? Bien, pues falta los parámetros de nuestro constructor, ¿cierto? Aquí habíamos definido un constructor para la clase empleado y vemos que recibe 4 parámetros: el nombre, el apellido. Bueno, eso es fácil. Vamos a poner de nombre, voy a poner mi nombre mismo y mi apellido. Ahora, falta la fecha de nacimiento y la fecha de contratación, pero vemos que esto es tipo fecha, es una clase que hemos creado aquí. Ahora esta clase fecha, como vemos, tiene bastantes constructores, ¿cierto? Tiene no, bueno, me estoy equivocando con la clase reloj. Tiene un constructor que le indicamos el mes, el día y el año. Pues vamos a hacer eso. Antes de meter aquí un objeto fecha, sí, tenemos que crearlo, ¿cierto? Fecha. Y por ejemplo le vamos a poner la fecha de nacimiento. Sí, vamos a poner ahí nacimiento. Y sería new fecha. Ahora, ¿qué fecha le vamos a dar? La fecha de nacimiento. Bueno, a esta fecha no la voy a dar la real. Digamos que es el 7. En este caso sería el día. A ver, ¿qué he puesto? Día, mes, año o año, mes, día.
mes, día, año. Vamos en formato americano. Vale. Mes, día, año. El mes 7, el día, digamos, el 12, y el año va a ser de 1990. Esa sería la fecha de nacimiento. Y digamos ahora la fecha de contratación. Aquí, fecha, contratación. Y la fecha de contratación, digamos que es el 2005. Va a ser el 1 del 1, ¿sí? Y ahora aquí nos faltarían nuestros objetos fecha, ¿cierto? En este caso sería la fecha de nacimiento y la fecha de contratación. Y como vemos aquí, fecha de nacimiento y fecha de contratación. Bien, hasta ahí ya tenemos nuestro objeto empleado creado. Ahora, si quiero imprimir a mi empleado, simple y llanamente le hago un print ln al empleado. Como hemos escrito nuestro código para el método toString, va a funcionar sin ningún problema. Pues ya está, ejecutamos y listo. Tenemos que es Jesús Luque Medina, fecha de nacimiento 1990, el 7 del 12, y la fecha de contratación igual. De esta manera ya está. Ahora vamos a poner, por ejemplo, aquí un día incorrecto. Vamos a poner 70, la fecha de nacimiento. Vamos a ejecutar y vemos que me sale mes inválido. Establecemos en 1. Aquí, como vemos, el mes lo ha cambiado a 1. Ahora, por ejemplo, aquí también la fecha de contratación la vamos a poner 100. Bueno, vamos a poner para el día esta vez, para ver si cae en el día. Y vemos que me sale día inválido, se estableció en 1. Bien, vamos a crear un nuevo empleado aquí, porque quiero mostrarles algo. Empleado sería el empleado 2, igual, new, empleado, y de nuevo. El nombre va a ser, por ejemplo, Pedro, el apellido Pérez, y aquí viene lo interesante. Vemos que aquí hemos tenido que crear así, ¿no? Hemos declarado un objeto de tipo fecha, el cual hemos inicializado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estamos haciendo esto, queremos declarar un objeto, el cual solo va a ser para asignarle un valor a cierto método, para lo que fuere, y ya no lo vamos a utilizar más, porque esto de hecho ya no lo vamos a utilizar, ¿sí? Solo ha sido para inicializar esto. No es necesario declarar implícitamente esto, o sea, crear el objeto, luego inicializarlo y toda la historia. Podemos hacer aquí directamente algo que se llama la inicialización implícita. Esto es new, en este caso sería fecha, y directamente la fecha, por ejemplo, el 15 del 7 del 2000. Y aquí otro new fecha, y por ejemplo sería el 12 del 12 del 2012. Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a imprimir el otro empleado también. Lo ejecutamos y vemos que tenemos esto de aquí. Aquí me he equivocado. Aquí y aquí el 15 no vale. Vale, estoy 11. Bien. Y tenemos que Pedro Pérez ha nacido el año 2000, el 7 de noviembre. Y ha sido contratado pues el 12 del 12 del 2012. Como vemos, esta forma es bastante concisa a comparación de todo esto. Y como lo digo, sirve en aquellos casos para cuales no vamos a utilizar el objeto que estamos creando. De hecho ya lo hemos utilizado, ¿sí? ¿Se acuerdan del Buffered Reader? Buffered Reader, uy, qué pasó hoy día que... ¿sí? Que teníamos que crearlo con new Buffered Reader. Y aquí que teníamos new input string reader. Y aquí recién teníamos el system.in, ¿cierto? Pues esto de aquí es lo que estamos usando aquí, exactamente, ¿sí?
solo que esta vez lo estamos utilizando con una clase creada por nosotros mismos, la clase fecha. Aquí estamos haciendo exactamente lo mismo, pero con una clase creada por Java. Bueno, me marca error obviamente porque no estamos incluyendo la clase, ¿recuerdan? Si presiono al Enter y ya se añade esa, y si añado aquí al Enter, pues añade el import también del BufferedReader, el input string reader, ¿sí? Exactamente lo mismo. Entonces eso solo era para mostrarles, ¿sí? La forma de inicializar en línea. Es bastante común utilizar esto, ¿sí? De hecho se van a acostumbrar tanto que al final van a desear hacerlo así siempre. Pero como digo, es solo para el caso en el cual ese objeto no lo vamos a utilizar para nada. Bien, ahí queda nuestra clase. Y para terminar, vamos a nuestra clase reloj nuevamente. Y creo que hemos hecho una clase reloj. Sí, aquí está. Bien, les voy a poner un caso. Vamos a aquí a crear un reloj 2 y new reloj. ¿Sí? Tenemos dos relojes. Este de aquí ya lo vamos a comentar. Y aquí en reloj habíamos visto que tenía un constructor para establecerle las horas, los minutos y los segundos. Y así directamente podríamos tener esto. Digamos que son las 15 con 30 minutos con 59 segundos. Bien, yo quiero crear este reloj 2 y quiero que tenga los mismos valores que tiene este otro reloj. ¿Cómo lo hacemos? Aquí vemos que para copiarlo necesitaríamos tres valores: la hora, el minuto y el segundo. Pero queremos que sea exactamente igual que el reloj. En este caso, del objeto reloj tendríamos que obtener ¿qué? La hora. Luego del objeto reloj tendríamos que obtener ¿qué? El minuto. Y nuevamente y obtenemos el segundo, ¿cierto? Y de esta manera puedo imprimir el reloj 2, por ejemplo. Y ahí tenemos nuestros dos relojes, 1 y 2. Bien, pero esto me parece un poco largo. ¿Se puede acortar? Sí. Bien, en realidad lo que queremos hacer es crear un reloj. Queremos crear un reloj pero que sea idéntico a otro, ¿cierto? Es decir, que se copien los valores de otro reloj, ¿sí? De otro objeto, reloj. Pues bien, eso lo podemos hacer mediante constructores. Aquí vamos a crear otro constructor, en este caso public, también se llama reloj, obviamente, y vamos a ver el truco. Aquí en vez de recibir una variable entera, ¿qué es lo que vamos a recibir? Un reloj, ¿sí? Vamos a recibir un objeto de la misma clase, ¿sí? Mi clase se llama reloj y lo que vamos a recibir es un objeto de esta clase reloj. Y aquí sí lo que vamos a hacer es vamos a copiar. En este caso, this. Ahora, ¿a qué va a ser igual? A reloj punto. Y vemos aquí esto. Miren que me aparece aquí hora. Le pongo punto y coma y me acepta. Vean esto de aquí. Hora está definido como privada. Y aquí estamos accediendo a una variable privada desde el objeto. ¿Qué habíamos dicho? Cuando declaramos una variable privada no podemos acceder desde otra clase a dichas variables privadas. Pero aquí viene justo el tema de composición. Aquí estamos haciendo referencia dentro de un constructor a otro objeto. En este caso, este objeto al que estamos haciendo referencia es del mismo tipo de la clase en la cual estamos. Solo en ese caso, y solo en ese caso, sí que podemos acceder directo a nuestras variables privadas. Ojo, podemos, pero no quiere decir que la voy a utilizar. Recuerdan que teníamos nuestros métodos get y set, ¿cierto? Y es más adecuado, habíamos dicho, porque si cambia el formato o cualquier cosa, todo lo manejamos dentro del get o dentro del set. Así nuestro código solo tendríamos que cambiar en un sitio y no estar buscando en todos los métodos donde hemos hecho referencia a dicha variable de instancia. Por eso que yo voy a utilizar el método getHora. Ahora sí,
tendríamos también para el minuto, punto minuto, ya me estoy equivocando otra vez yo, get minuto, y para el segundo sería reloj punto, otra vez, get segundo. Arreglado. Ahora vamos a nuestro reloj. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a borrar todo esto. Y lo único que le voy a pasar es, voy a crear mi objeto reloj usando el reloj que ya tenemos creado aquí. Lo vamos a ejecutar y tenemos el mismo resultado. Tenemos la impresión del primer reloj y la impresión del segundo reloj. Si a este reloj le cambio a las 12 horas con 30 minutos con 30 segundos, ejecutamos, vemos que el otro reloj también cambia a 12 horas 30 minutos 30 segundos. Bien, pues creo que con esto hemos terminado el tutorial de hoy día, que era programación orientada a objetos en acción. Sí, como vemos, hemos resumido, hemos tratado de utilizar todo lo que hemos estado aprendiendo últimamente, mezclando con lo que es la programación orientada a objetos, los métodos, constructores sobrecargados, y hemos utilizado la composición para incluir un objeto dentro de otro. Hemos pasado objetos dentro de nuestros constructores, ¿sí? Aquí por ejemplo este caso. Hemos visto bastantes cosas, creo que es bastante información para ya un tutorial, y lo que les quedaría a ustedes es analizar el código detalladamente. Si sé que es bastante lo que hemos programado y son bastantes conceptos, no son nuevos porque ya los hemos estado viendo poco a poco. Quizá lo único nuevo es el toString, el método toString que hemos visto, pero como es bastante simple, ¿cierto? Bastante sencillo de aplicar. De recomendación, claro está, no solo analizar el código, sino créense sus propias clases, practiquen, o pueden crear esta misma clase, pero sin ver, solo teniendo el concepto en la cabeza de para qué sirve la clase, por ejemplo, fecha, para almacenar el año, el mes, el día. Se controlan los días, se controlan los meses, si es año bisiesto y todo eso, ¿cierto? Bien, espero que les haya gustado y nos vemos, supongo, el próximo miércoles o jueves en el siguiente video tutorial.